completo? Si no puedo comunicarme ni siquiera conmigo mismo, ¿podré hacerlo con la alteridad? ¿Podré llegar realmente a tener una conexión total con otra persona, con otro ser? Y esto está dentro de ese mismo poema que yo les presenté al comienzo, La realidad no es verbal. Y dice así: como el famoso camarón nos dormimos virtualmente ahogados en la nada torrencial, incapaces incluso de saber qué corriente y hacia dónde nos lleva. Esa corriente es el lenguaje. Nos dormimos, ella nos lleva, nos guía, pero ni siquiera podemos saber qué es el lenguaje, porque el lenguaje lo vamos a aplicar o lo vamos a comprender a través del lenguaje. Es tautológico, o sea, estamos tratando de entender algo con algo que no podemos entender nada. Y si todavía cabe pensar en un sujeto, el verbo ir, y como complemento a un lugar que no hay, aunque se diga en el adverbio donde y el hacia que denota en el hablar de nada, siempre se habla de nada, lo dice la gramática. La dirección del movimiento es reducido también a un simulacro, todo es una falsedad. Y tú y yo hablamos de amor, ahí está la noción. O sea, él no puede comunicarse, él no puede hablar, sabe que no va a poder conseguir nada con el habla, pero de todas maneras ese tú y yo tratan de hablar de amor. O sea, tratan de comunicarse, pero saben que no lo van a conseguir, porque la soledad ontológica, esa soledad del ser es mayor. Entonces, lo único que se puede hacer es un intento de acuerdo, de comunicación, de transacción, pero que de todas maneras también no va a ser exitosa. Bueno, y finalmente, tampoco para dejarlos con la idea de que después de leer a Lin uno se va a cortar las venas y va a decir, bueno, aquí se acaba todo porque no puedo hablar con nadie. Lin no es solamente oscuro, Lin realmente juega mucho con la ironía, con el humor negro. Y ahí hay un poema de Paseo Ahumada, que es un poema muy social de Lin, realmente. Es un poema que marca esa brecha que separa clases sociales. ¿Ya? Ahí él un poco está jugando con las diferencias que hay en Chile todavía con respecto a los que más tienen y los desposeídos. Pero no lo hace de la forma panfletaria, como, oh, pobre, marginal, que estás tirado ahí, no. Sino así, su ayuda es mi sueldo, su sueldo es la cuadratura de mi círculo, que saco con los dedos para mantener su agilidad. Su calculadora es mi mano, a la que le falta un dedo, con el que me prevengo de los errores de cálculo. Su limosna es el capital con que me pongo cuando se la pido. Su aparición en el Paseo Ahumada es mi estreno en sociedad. Su sociedad secreta es lo que toca a mi tribu. Su seguridad personal es mi falta de decisión. Su pañuelo en el bolsillo es mi bandera blanca. Su corbata es mi nudo gordiano y su terno de Falabella es mi telón de fondo. O sea, ahí se nota el contraste claramente entre los desposeídos frente a los que más tienen. Pero lo hace de forma sutil, jugando con esos elementos irónicos del humor negro. El poema continúa, el poema se llama Cámara de Tortura. El poema revela un poco la condición de nuestro país y obviamente la incomunicación también está ahí, en los estamentos sociales. Bueno, poco para resumir, o sea, creo que la idea es tratar de mostrar a Lin como un poeta multilineal. Como les dije, como decía Eduardo Llanos cuando hizo ese artículo, o sea, Lin es un autor que abarca realmente toda la dimensión humana, social, no solo de un país, sino de un continente, y en realidad del ser humano, porque logra penetrar desde lo más universal, lo metafísico, el lenguaje, lo reduce a la nada, también puede centrarse en lo social, y es un poeta que puede hacer eso en distintos ámbitos, puede hacerlo en la narrativa, puede hacerlo en la poesía, puede hacerlo en el ensayo. Así que realmente Enrique Lin es una de las voces más lúcidas, más importantes, si no la más importante, de Chile en el siglo XX. Bueno, esa sería la presentación que yo tenía preparado para ustedes, pero antes me gustaría dejarlos con el autor. ¿Por qué escribí? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin,
el pan de cada día de las tierras seriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel y jarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de las palabras que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí, me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Espero que, ojalá, después de la lectura, o sea, de haberlo escuchado y de la presentación, se interesen por la obra de Enrique Lihn y de otros poetas en realidad. Chile se dice que es un país de poetas, y realmente hay muy grandes poetas, muy grandes autores, y que en cierta medida hemos olvidado. Un día conversando con un amigo me decía, ¿por qué en el colegio no se lee a Humberto Díaz Casanueva o Rosamel del Valle? Y realmente si uno le pregunta a las personas en la calle quién es Humberto Díaz Casanueva, quién es Rosamel del Valle, no lo van a saber. Probablemente tampoco sepan quién es Enrique Lihn. Y realmente hicieron mucho por la cultura y por la literatura en nuestro país y en realidad en nuestro continente. Entonces yo creo que los que están acá, escritores, profesores, gente interesada en la cultura, realmente tienen que asumir un compromiso con la obra de estos creadores y en cierta medida con el trabajo que ustedes mismos tienen que hacer, porque es necesario realmente difundir este trabajo, porque no son obras escritas al azar, realmente hay un nivel de exploración, de indagación, de profundidad que es necesario revisar. Entonces, bueno, la idea de crear la página Sinosargo, estas bitácoras, hacer estas presentaciones, todo este trabajo, trasnocharse, pasar la mano muchas veces también, es por eso, es para lograr que realmente las personas tomen una conciencia con respecto al valor que tiene el arte dentro de una cultura, ¿ya? Entonces espero realmente que la presentación haya sido de su agrado y ojalá estas instancias se puedan dar, ya no que yo esté acá al frente, sino que ustedes estén acá al frente, los que están empezando en la carrera, y que sigan generando estas instancias. Bueno, eso, muchas gracias.